Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 7, integrado por Daniela Ceballos, Silvia Herrera, Joao Garzón, Kevin Toro y mi persona, Emil Albarracín. Hoy les vamos a hablar acerca de la vulneración del principio de igualdad y no discriminación a los miembros de la familia como violencia de género. Violencia familiar. Se refiere a la violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Es aquella entendida como la violencia desarrollada en el entorno familiar, constituida en los actos de abuso que cometen unos miembros de la familia en contra de otros. Son de tipo físico, psicológico, sexual, entre otros, los cuales pues asimismo llegan a causar lo que es un daño, inclusive pueden llegar a causar lo que es la muerte de la víctima. La violencia doméstica es aquella que está ejercida por una persona que es parte o es miembro del núcleo familiar, cuyas víctimas generalmente son quienes comparten este mismo entorno y en contra de quienes pues ellos han causado dolor y sufrimiento de cualquier tipo. Son actos de violencia que generalmente se tratan de que el hombre somete a la mujer en lo que es el control y ejerce el poder para hacerle saber a sus víctimas que son ellos quienes mandan. Y lo que convierte al género femenino en el género en que sufre más discriminación de género. En tipos de violencia, en el ámbito familiar tenemos 4. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. Cuando hablamos de violencia física, se considera violencia a cualquier tipo de acto u omisión cometida en el núcleo familiar, ocasionando daños físicos a uno de sus integrantes. Pueden ser empujones, cachetadas, estrangulamientos, entre otros. Asimismo, suelen usar lo que son armas blancas como cuchillos u objetos cortantes. La violencia psicológica, esta conlleva al control, a la desvalorización y al sufrimiento. Se manifiesta en la exigencia a la obediencia y en hacer que la víctima se sienta mal por cosas que no ha pasado realmente. Se trata de hechos que afectan su salud mental y la estabilidad emocional. Violencia sexual. Es todo aquel acto ejecutado en contra de la integridad sexual sin ser concedido. Se ejerce mediante presiones psíquicas o físicas que imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, intimidación o indefensión. Y por último tenemos violencia patrimonial o económica. Este es un tipo de violencia que se genera en contra de la mujer en todos los ámbitos, dentro de los cuales también está el ámbito familiar. Se produce al negársele el derecho de disponer de los bienes o recursos económicos de forma absolutamente libre. Tenemos aquellas familias más propensas a tener desigualdad y violencia de género. En primer lugar, tenemos aquellas familias cuyos problemas son esas adicciones, como son el alcohol y las drogas. En segundo lugar, tenemos aquellas familias que siguen un patrón o una secuencia, ya que ellos fueron criados con violencia y ellos continúan con eso y vuelven a criar a su familia de la misma forma. En tercer lugar, también tenemos aquellas familias que por falta de conciencia creen que cualquier problema o circunstancia en su hogar lo resuelven a golpes. También tenemos aquel punto que hablamos acerca de cómo afecta la discriminación a los integrantes de la familia. La violencia se utiliza principalmente sobre los miembros más vulnerables del núcleo familiar, como son las mujeres, los niños y los ancianos. Además, indicamos que es una forma de violencia que aún perdura en el tiempo y se ha extendido prácticamente en distintas culturas y sociedades. El efecto que esto provoca es sobre todo social, ya que nos afecta en el bienestar, la seguridad, las posibilidades de educación y desarrollo personal. Asimismo, afecta la autoestima en los miembros de la familia y, por otro lado, la discriminación también afecta en la calidad de vida de las mujeres, ya que genera inseguridad, miedo y en muchos de los casos genera el suicidio entre las mujeres. Además de esto, nos causa sufrimientos, ya sean físicos, mentales, sexuales, coerciones y otras formas de privación del derecho a la libertad. En distintos casos, la violencia empieza desde el hogar y es notoria en imágenes de padres absorbentes y posesivos que acosan, cuestionan, corrigen, someten y prohíben o dejan de pensar que tienen derecho a realizar conductas crueles y destructivas que tienen como consecuencia la inseguridad, la ansiedad, el dolor, la tristeza, la agresión
el consumo de drogas, el alcoholismo, etc. Y en muchas ocasiones con daños psicológicos altamente graves y preocupantes que afectan en el comportamiento y en la baja autoestima, provocando el aislamiento o conductas agresivas con la sociedad, dando como resultado personas agresivas con su alrededor. Como se sabe, esta es una problemática que afecta directamente tanto a los ámbitos laborales, sociales como familiares, donde sin duda alguna sus consecuencias son severamente desastrosas, ya que estas pueden ocasionar fuertes afectaciones que van desde los daños irreparables en la salud mental, el aislamiento, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, el estrés y en los peores de los casos, el suicidio. Bueno, refiriéndonos a los compromisos gubernamentales, pues en el Ecuador tradicionalmente ha evidenciado un compromiso con el respeto a los derechos humanos, como es en el primer artículo de la Constitución del Ecuador, del 2008. Pero en el caso de la erradicación de la violencia de género contra la mujer, este se ha suscrito en algunos instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Conferencia Mundial de la Mujer y la Conferencia de Población y Desarrollo. Esto solo siendo 4 de algunos instrumentos en los cuales está suscrito el Ecuador. Pero metiéndonos más aún en la Constitución, pues el artículo 66 refleja, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. B. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar de todas las formas de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Y C. La prohibición de las torturas, la desaparición forzada y los tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. El tema de prevención para la desigualdad de género dentro del núcleo familiar, pues principalmente, antes de prevenir, primero tenemos que reconocer que existe una discriminación institucional contra las mujeres, que ocultan su contribución a nuestra sociedad, como la construcción del estereotipo de la masculinidad y el machismo. Construir una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades es fundamental para la sociedad. Una lucha que no debe ser ejercida solo por instituciones públicas, sino de cada individuo. Es igualdad y es reconocido como un derecho humano. Un cambio de conciencia es el camino para lograr una verdadera igualdad de género y una convivencia justa y armónica, que lleva años, pero debe comenzar ahora, en el seno de la familia, para enseñar a las actuales y futuras generaciones que la mujer y cada integrante de la familia es en virtud igual a los demás. Las medidas de protección que tenemos para las víctimas están en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, modalidades. Nos dice que las medidas de protección son, en primer lugar, la prohibición a la persona procesada en concurrir a determinados lugares o reuniones. Prohibición de la persona procesada a acercarse a víctimas, testigos y a determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentren. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución e intimidación a la víctima o miembros del núcleo familiar, por sí mismo o a través de terceros. Estos son obviamente los 3 que se dan a destacar en este artículo. Como reglas penales que se adoptan en los juzgados de violencia de género, tenemos el artículo 570 del Código Orgánico Integral Penal. Dice que las reglas especiales para el juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La aproximación que hemos realizado nos permite afirmar y concluir que a pesar de la diversidad de estructuras familiares, encontramos que prevalece el modelo jerárquico patriarcal de la organización familiar, que se caracteriza por un ambiente autoritario y el irrespeto a las demás personas es notorio. Aún con los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los últimos años,
tanto en lo federal como en lo local, principalmente con la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se mantiene la discriminación y la violencia en su contra, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de la mujer. Por ello, es imperativo armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estándares en la materia y asegurar su correcta implementación. Con esto doy concluido la exposición. Muchas gracias.